Este programa es presentado por Olorí, Arte, Magia y Café. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes de nueva cuenta. Sean ustedes bienvenidos a Personalidades, el lugar en el que platicamos con las grandes figuras que mueven la vida pública del estado, del país y del mundo. En esta ocasión tenemos la visita de un personaje muy notable, alguien muy querido en el Estado de México, una persona que hasta este momento es la máxima figura institucional de la música en el estado, de la gran Orquesta Sinfónica del Estado de México. Tenemos la presencia del maestro Rodrigo Macías González. Maestro, ¿cómo estás? Muy bien. Me da mucho gusto saludarte y tenerte aquí platicando con nosotros. Encantado de estar aquí y con tu público, y muchas gracias por la invitación. Ya nos la debíamos. Ya nos la debíamos, sí. Pero aquí estamos. Sí, muchas gracias por la invitación. Y gracias por la prestancia, maestro. Pues mira, el gran director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, una de las más emblemáticas de todo el país. Para poder llegar a ese lugar tuviste que hacer una gran labor, un gran trabajo, pero queremos que nos cuentes un poquito desde el principio. Naces en Texcoco en el año 1977. Correcto. Soy texcocano, allí crecí y desde niño pues tuve la afición de la música. Crecí en una familia de profesionistas, mi papá médico, mi mamá maestra de escuela. Ok. Entonces, pues había música en mi casa de todo tipo. Y ahí empezó el asunto desde los yo creo que de los 8 años, como que ya tenía la intención de crear. Mi acercamiento a la música fue desde el aspecto creativo, ¿no? Yo quería componer. Y luego conocí a Vangelis, este compositor famoso que murió poco después de la pandemia, que hizo música de películas muy importantes como Blade Runner o Carruajes de Fuego, por la que ganó un Oscar, 1492. Y él era un músico autodidacta y tocaba los teclados y componía. Y yo dije, yo quiero ser como él. Y convencí a mis papás y me compraron un tecladito. Yo tenía 12 años, estaba entrando a la secundaria. No, ya estaba en la secundaria. Un tecladito que conservo todavía, y ahí empecé a componer mis primeras melodías y a intentar escribirlas, porque había ahí en mi casa había una enciclopedia, y ahí aprendí a leer música, aprendí la clave de sol. Aprendí la clave de sol y luego empecé, según yo, a escribir mis composiciones. Ok. Y luego ya empecé con clases de órgano primero, con la maestra Dalia González, ahí en Texcoco, a la que le mando un saludo. Y después ya piano clásico, pero estamos hablando de ya tendría yo 13, 14 años. Y mientras tanto, pues a mí el rock siempre me ha gustado, ¿no? Teníamos nuestros grupos ahí en Texcoco y íbamos a las tardeadas. Luego me pudieron comprar un teclado mejor mis papás. Y con ese teníamos nuestro grupo de rock, y duró 4 o 5 años, ¿no? ¿Cómo se llamaba tu grupo, maestro? El Manto Negro. Ok. Sí, y ahí íbamos tocábamos aquí, tocábamos allá. Y la música clásica me empezó también a llamar mucho la atención, ¿no? Beethoven en particular me gustaba mucho. Y yo seguía componiendo, aprendí a programar. Conservo todavía un famosísimo, legendario Korg M1. Uy, un M1. Lo tengo de hace ya... yo creo que lo compramos en el 91. No, pero en esa época era el hit. Sí, era el hit. Tuve antes uno intermedio, mediano. Y todavía lo conservo. Hice una secuencia, le metía el disquete. El disquete, exactamente. Todavía tenía secuenciador incluido, aprendí a hice unas rolas ahí. Ok. El otro día estaba pensando que debería grabarlas, o sea, tenerlas, porque no sé si yo creo que el disquete que tengo hace 30 años probablemente ya habrá que revisarlo, borró, ¿no? Claro, habrá que revisarlo. Pero conservo el teclado, y famoso, ¿no? Los sonidos increíbles del Korg. Sí. Así que después pasé a la música clásica. Estudié en el Instituto Cardenal Miranda en la Ciudad de México, que era porque ya no existe, una escuela pequeña que dirigía el padre Javier González Texcucano, un presbítero, que era músico y padre.
y se convirtió en nuestro mentor de muchos de los jóvenes que ahí estudiamos. Y ahí aprendimos idiomas, aprendí a dirigir coro, nos dio como una formación muy, muy amplia. Ahí nació mi amor por la ópera. Ok. Por los coros, por la voz humana. Siempre me ha gustado mucho la voz, pero ahí como que comprendí la fuerza de la ópera, de los coros. Y después de estar allí, porque el padre había estudiado en Roma, en el Instituto Pontificio, música, y se había especializado ya. Y entonces él había apoyado a generaciones anteriores a la mía a ir a estudiar a Italia. Entonces yo quería estudiar composición. Había estudiado también en México con Juan Trigos, que había sido a su vez alumno del padre. Ah, ¿también? Sí. Okay. Y él se había ido a Roma. Y cuando yo hablé con Juan, él me dijo, no te vayas a Roma, vete a Milán. Ok. Entonces hablé con el padre, hablé con mis padres, bueno, con el padre Javier, con mis papás, y me pude ir a Italia. Justo también me apoyaron con una beca aquí en el gobierno del Estado de México, fíjate, desde el 2002, hace 23 años. Ok. Sí, una beca que me ayudó mucho. Entonces yo estuve allá 6 años. Del 2001 al 2007. No, pues 6 años es muchísimo. Es mucho tiempo. Claro, estuvo muy bien. En el conservatorio de Milán, y aprendí muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. No solo en la escuela, sino también en la vida del país, de la ciudad, ¿no? Dicen que los viajes ilustran, y es cierto. Claro, ¿no? Cuando uno sale, pues también valora, porque no solo es que uno sale y dice, ay, en México esto no funciona, o X o Y. No, al contrario, también uno valora, ¿no? Dice, oye, qué bonito, qué impresionante esto en Italia o en otros países, pero uno también empieza a valorar lo que tiene aquí, ¿no? Y dices, oye, con México no hay dos, ¿no? Y claro, en esto no hay quien nos gane, ¿no? Entonces fue un viaje pues muy, muy ilustrativo, y sobre todo a mí lo que me impresionó pues era la vida cultural, ¿no? En la música clásica. Claro. Muchas orquestas, muchos teatros, mucha ópera. Entonces eso pues fue impresionante, ¿no? Y también Europa tiene una situación muy geográfica muy particular. Todo está cerca, ¿no? Relativamente cerca. Sí, o sea, tú en 2 horas ya estás en otro país, ¿no? Claro. Aquí uno en 2 horas está en el norte de la ciudad. Bueno, en el oriente del estado. En el oriente del estado. No, o va uno a Querétaro, o va uno a Tlaxcala, o va uno a Puebla, o va uno a Morelia. Pero en Europa son otros países en los que cambia completamente la cultura, el idioma, y esto es una cuestión muy enriquecedora, ¿no? Entonces esa ventaja tiene Europa, y hay buenos maestros y hay malos maestros como aquí. Claro. Yo muchas de las cosas realmente importantes que aprendí en la música las aprendí en México, no las fui a aprender en Europa, ¿no? Okay. Pero la vida cultural, lo que te digo, a veces el ambiente propicio, que cada vez es más complejo, porque eso fue hace 20 años y ahora pues vemos que en todos los países del mundo hay una situación más compleja hacia muchas instituciones culturales, ¿no? Con el asunto de los presupuestos, en fin. Pero impresiona que allá, o a mí me impresionó, pues que era una cuestión casi natural, ¿no? No. Entonces, bueno, estuve allá 6 años y allá se me prendió el foquito de empezar. Ya con el padre Javier había dirigido coro, y habíamos tenido algunas experiencias. Y en Italia, justamente en la clase de composición, pues los compañeros, los alumnos hacíamos nuestras piezas para pocos instrumentos, y al final del año pues se escuchaban esas piezas, y ahí un día el maestro preguntó, oigan, ¿quién puede dirigir la pieza del compañero? ¿No? Habían 3 instrumentos. Y yo me propuse, me ofrecí, y así poco a poco empezó la cosa, y me sentí bien dirigiendo, sentía que podía hacerlo. Claro, no tenía idea que yo iba a ser director de orquesta y estar ahora en una orquesta como la OCM, en fin, pero ese fue el inicio, ¿no? Sí, claro. Ese fue el inicio, y entonces después empecé a
Bueno, ya te interrumpí, no sé si había otras preguntas. No, al contrario, tú síguenos platicando. Claro. Ahorita nada más déjame acotar lo que acabas tú de mencionar, maestro, de la cercanía de los países allá en Europa. Tú en esos 6 años, obviamente, pues visitaste diferentes lugares, conociste diferentes cosas, oliste diferentes cosas, comiste diferentes cosas y por ende... Bueno, vi muchos museos, muchísimos. Hay que dejar claro, muy bien lo que acabas de mencionar, mira, hay que dejar muy claro, la música no solamente es sonidos ordenados, armónica, rítmica y melodiosamente, sino la música es la expresión del artista. Así es. Entonces tú ya tenías un bagaje del artista, tal vez muchas cosas musicales las aprendiste en México, pero allá viste otras cosas, ¿no? Sí, que así es. Ahorita te hacen ser. Así es, la sensibilidad de, como tú bien dices, la comida, el clima, y uno cuando está allá dices, no, pues ahora entiendo por qué estos cuates son así, ¿no? O por qué hacen tal cosa, o por qué este clima es propicio para esta comida en particular, ¿no? Entonces, todo cambia. Los museos. Italia es un país de los más ricos del mundo, yo creo, en el sentido cultural, histórico. Los señores Medici hicieron una buena labor por ahí. Sí, y desde la antigua Roma, en fin. Y una ciudad a la que uno va, pues es un museo viviente, ¿no? Que nos pasa también en México, por supuesto, ¿no? Sí. Aquí en el centro de la Ciudad de México levantan tantito para el drenaje y ya encontraron pirámides o códices. Exactamente. Entonces, eso, por supuesto, sí, dices algo importante. O sea, eso va moldeando la personalidad. Yo creo que lo más importante de un artista, no importa el género, no importa si es músico, si es pintor, si es escultor, bailarín, para mí es la personalidad. Lo único que el artista tiene y que es único, irrepetible, auténtico, es su personalidad, ¿no? Y esas cosas me fueron marcando los museos. Yo soy un amante de la pintura, de la escultura. Entonces allá los museos, como éramos estudiantes, también muchos museos eran gratis. Claro. O había días gratuitos, como en todos los museos del mundo. Teníamos oportunidad de ir a ensayos de orquesta, teníamos oportunidad de ir a funciones de ópera, conciertos. No solo fui a lo clásico, también seguí. Siempre la música popular ha sido muy importante para mí, está presente en mi vida todos los días, ¿no? Entonces seguía muchos artistas. Me acuerdo que en aquella época era muy famosa Natalia Venegas, era muy famoso Maná. Ok. ¿Julieta Venegas? Julieta. Ya mi edad ya... No te preocupes. Estaba pensando en Natalia Lafourcade. Sí. Me acuerdo un día que iba yo caminando en una calle de Milán y escuché una canción de Yair. Y dije, caray. Y sí me metí y pregunté. Y me dijo, sí, mexicano. Mi piace molto. Ok. Y dije, oye, ¿cómo en todos lados la cultura mexicana tiene un reflejo, ¿no? El lenguaje universal al final. El lenguaje universal de la música. Y nosotros pues tenemos grandes artistas también, ¿no? Grandes artistas son valorados en el mundo entero. Así que, bueno, pues eso fue el viaje a Italia. Y yo empecé en algún punto me di cuenta que quería ser director de orquesta, estando allá. Y entonces empecé a buscar oportunidades en México también. Me acerqué a muchos directores de orquesta mexicanos que me ayudaron. El maestro Román Revueltas, el maestro Armando Vargas, el maestro José Guadalupe Flores, el maestro Enrique Patrón de Rueda, el maestro Enrique Batis. Sí, claro. O sea, yo me acerqué a muchos y les pedía chance, ¿no? Les decía, oiga, pues soy joven y quiero dirigir de orquesta. Entonces me daban chance en sus ensayos, ¿no? de dirigir orquesta. Y así me fui abriendo, empecé a tener oportunidades en la provincia, en Zacatecas, en Aguascalientes, en Hidalgo, en Pachuca, y así fui. Y al mismo tiempo yo fundé un grupo muy chiquito que daba conciertos en Texcoco, porque cuando lograba venir de Italia organizábamos conciertos en Texcoco. Okay. Le puse la orquesta de Texcoco con 10 músicos. Me acuerdo que los pagábamos y nos íbamos a los negocios
del centro de Texcoco, las zapaterías, el negocio que vendía computadoras. Y me acuerdo que me daban 2,000 patrocinios, ¿no? 1,000, claro. 5,000, 500. Sí. Y con eso pagábamos a los compañeros, ¿no? Que también iban pues echando la mano, ¿no? Y así empezaron a hacer los conciertos. Empecé a hacerme una experiencia dirigiendo en este muy difícil camino de la música, porque tú lo sabes, tú eres músico. No es un camino de velocidad, es un camino de resistencia, ¿no? Pasan muchos años para que uno empiece realmente a entender y a progresar en muchas cosas, ¿no? Entonces fue pues es un camino tortuoso, ¿no? Porque además el director de orquesta tiene Nos gusta sufrir. Y además de eso se alimenta el arte de lo que hacemos, ¿no? El sufrimiento. Sí, totalmente. Pero mira, está uno convencido, ¿no? Cuando uno está convencido, que es lo que siempre digo, cuando uno está convencido de salir adelante o de seguir en eso, hay que insistir. Hay que volverse obsesivo con la batería, con el bajo, con el teclado, componiendo, con la guitarra, con el piano, con el cello, con la trompeta. Pues no hay otra manera, ¿no? Ahora lo sabemos, ¿no? Claro. Todos los grandes pasan horas diarias con su instrumento, ¿no? Ahora, antes no existía YouTube, maestro, ahorita ya existe. Nos tocó hacerlo a la antigua, buscando videos, yendo a eventos a ver cómo tocaban los otros integrantes, tratando de absorber cómo. Ahorita ya es un poco relativamente más sencillo. Lo único más difícil es la voluntad del alumno para querer aprender, porque ya tienen herramientas de sobra enormes en diferentes lados. Maestro, vamos a tomar una pequeña pausa y vamos a regresar para que nos sigas platicando de todo, de cómo fue que fuiste creando la figura Rodrigo Macías. Vamos a regresar en unos instantes. Amigos, gracias por el favor de su compañía. Vamos a tomar una pequeña pausa. Regresamos en unos instantes. Están viendo la presencia del maestro Rodrigo Macías. Volvemos. Amigos, ya estamos de vuelta con todos ustedes a Personalidades. El día de hoy tenemos la presencia del maestro Rodrigo Macías, director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Maestro, estamos platicando de eso, lo que a veces se convierte como en ese camino relativamente tortuoso, pero muy disfrutable, ¿no? Sí. A veces no tanto, güey. Bueno, sí. O sea, sí, a veces es que la gente dice, no, pues es que te dedicas a lo que tú quieres. ¿Qué más que? Bueno, pues es que dentro de lo que uno quiere hay muchas complicaciones, ¿no? La música es difícil, tú lo sabes. Sí. O sea, parece mentira, una de las cosas más difíciles del mundo es tocar en tempo, ¿no? Y entonces hacer las cosas bien es como, bueno, voy a hacer una comparación a lo mejor un poquito tonta, pero es como hablar un idioma bien. Claro. Podemos masticar y darnos a entender, pero eso no es hablar bien el idioma. Claro. Yo había estudiado un poco de italiano porque comentábamos que estuve en Italia y había estudiado justo en la escuela Cardenal Miranda, había estudiado italiano y yo me sentía muy chicho y cuando llegué allá no entendía nada. Mis libros que tenía acá me tuve que poner a estudiar, entonces iba al conservatorio y en las tardes me ponía 1 hora a estudiar italiano. Y después de 6-8 meses empecé realmente, porque yo quería entender bien, hablar bien, ¿no? Quería ver la televisión y entender, escuchar radio, leer una publicación, ya no digamos una novela, pero leer el periódico y entender lo que ahí estaba, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo en la música, si uno quiere dirigir bien, si uno quiere tocar bien, es muy complicado, ¿no? Muy complicado y a veces sí las fuerzas fallan, ¿no? O la voluntad flaquea, ¿no? En el sentido que dices, oye, pues tal vez no sé si te ha pasado, creo que a todos nos ha pasado, oye, pues creo que no tengo el potencial que yo pensaba, claro. O tal vez sea momento de tomarme una pausa, ¿no? Entonces por eso es difícil, porque también la vocación tiene estas duras pruebas, ¿no? Porque a veces el entorno es complicado, ¿no? A los bateristas todo el mundo los culpa, ¿no? A los directores más, igual. Porque además el director tiene esta situación de que hace todo frente a un grupo humano muy grande. Y sabemos que cualquier grupo humano, del que sea, de la actividad que sea, pues es complicado. ¿Por qué complicado? No lo digo en un sentido negativo, claro, sino que cada cabeza es un mundo. En el caso de una orquesta, pues todos son artistas, todos tienen anhelos, todos tienen su sensibilidad. Si yo hago una cosa a una velocidad, a algunos les parece lento, a algunos les parece rápido. Y sin embargo,
pues no hay tiempo. Somos tantos que no hay tiempo como en un grupo de 4, que a veces ni en el grupo de 4 hay tiempo. Sí. Hoy está muy rápido, puede haber un acuerdo. En la orquesta hay poquísimo tiempo, ¿no? No hay tantas opciones, ¿no? Claro, si está muy rápido, viene alguien y te dice, oye, maestro, está volando. Bájale 2 rayitas porque, ¿no? Si se puede, ¿no? Pero ya son cosas, detalles, no hay tiempo para tantas cosas. Por eso el director es muy importante que llegue siempre con un plan preconcebido, ¿no? Aunque después lo modifique, pero ya, con una idea, porque si no... Estás entrando a la materia, estás entrando a lo que la carnita. Queremos saber precisamente tú como director. Sí. Muchas personas ven que estás ahí enfrente de la orquesta moviendo los brazos. Ven tu espalda, pero ven a la figura que está enfrente de la orquesta, frente a todo ese grupo de personas. No es nada más que, se ponga y mueva los brazos. Platícanos un poco más. Esas actividades que tiene que tener y todo eso que tienes que hacer, porque ya tocaste el tema de tienes que preconcebir, por obvias razones tú tienes que haber escuchado la pieza y sabértela muy bien, pero tú querer por dónde interpretarla, ¿no? Platícanos, claro. ¿De qué va la labor de un director de orquesta? Es una tarea complicada porque cubre muchos aspectos y muchos momentos. Lo que la gente ve, el concierto, es la última parte del trayecto, ¿no? Como pasa también en cualquier grupo, ¿no? El concierto, la presentación, pues es el último tramo de un recorrido artístico. En este caso, en el caso de la orquesta, pues tenemos un concierto, pero antes del concierto tenemos ensayos en los que se afinan todos los detalles. Ahorita les digo más o menos qué es lo que hago. Pero antes de eso, el trabajo del director empieza desde antes, mucho antes. Porque el director de orquesta normalmente hace la propuesta de la temporada. Por ejemplo, yo propongo, por ejemplo, tocar la Quinta Sinfonía de Beethoven porque nos parece atractiva, porque a la gente le gusta mucho, para la orquesta siempre es un reto tocarla. Y luego voy y le hago la propuesta a la Secretaría de Cultura. Y por cierto, una secretaria, en una secretaría con la que hemos trabajado fantásticamente. Y ella determina, ¿no? Nosotros pues hacemos los comentarios, en fin, y nos toca hacer esa labor también de gestión y se llega a un acuerdo de la temporada y después, una vez que la temporada está definida, pues toca empezar a estudiar. Uno no puede llegar a improvisar. Lo que decíamos frente a la orquesta requiere, ya lo dijiste tú, requiere un estudio previo. Hay obras que se conocen mucho, que las tenemos en el oído, pero otras obras que no, que inclusive son nuevas, que las compositoras o los compositores, porque nosotros también trabajamos con los compositores vivos, compositoras vivas, y hay veces que las obras son un estreno absoluto y esas, pues no hay grabación. Dices, oye, préstame una grabación. Bueno, ahora hay el MIDI, ¿no? Claro. Te mandan el MIDI, te das una idea. Claro, uno estudia, ¿no? Ve la pieza, la estudia en todos los factores. ¿Cuál es la dificultad de la orquesta? Pues que tiene, o la situación, que tiene muchos instrumentos, muchas familias de instrumentos. Están las cuerdas, que son los violines, las violas, los violonchelos, los contrabajos, que son, digamos, la parte, el 60% de la orquesta. Y lo frontal, lo que está enfrente. Y lo que está adelante, lo que está alrededor del director de orquesta, digamos, ¿no? Son las cuerdas normalmente. Después están las maderas, la familia de las maderas, que son flautas, oboes, clarinetes, fagotes, cornos franceses. Están los metales después, que son los trombones. Es la artillería pesada, diríamos, las trompetas, la tuba. Está la percusión, tenemos los timbales, pero también, por ejemplo, también el ejército o la artillería de las percusiones, ¿no? Que son un montón de chácharas, ¿no? Que requieren... Si la pieza requiere marimba, es marimba. O si no, glockenspiel. Si requiere güiro, glockenspiel. Si requiere triángulo, si requiere tarola, si requiere bombo, si requiere platos. Pero luego, al mismo tiempo que los platos, está el bombo y está no sé qué. Entonces requieres un ejército de percusiones. Luego está el piano,
también hay arpa en la orquesta. Entonces, cuando sumamos todos estos instrumentos, cuando uno estudia una partitura, pues uno tiene que aprenderse las partes de cada uno de ellos para saber cómo van. Digamos, el violín pues solo toca y estudia su parte, el violín. La trompeta pues solo estudia la parte de la trompeta, que es lo que claro, no está prohibido, que los músicos de hecho ayuda mucho que el resto, que el violín sepa lo que hace la trompeta, que la trompeta sepa lo que hace el timbal, porque eso ayuda. En la medida en la que un bajista sepa lo que hace el guitarrista o el guitarrista sepa lo que hace la batería, pues eso genera mayor cohesión, que es lo que buscamos nosotros en la música. Entonces, esa es la preparación que tiene un director de orquesta. ¿Y qué es lo que hago con las manos? Pues muchas cosas, digamos, en un sentido muy simple, pues el director de orquesta es un coordinador. Ok. O sea, cuando hay pocos músicos o los grupos son pequeños, pues no se hace necesario un director de orquesta. Porque estás escuchando y estás buscando el ensamble y que suene correctamente, ¿no? La interpretación. Claro, por ejemplo, tú en un grupo tú das el tiempo, ¿no? 1, 2, 3, pum. Y va. Y todo el mundo se atiene a eso. Por ejemplo, las grandes orquestas de salsa o los grupos en que empiezan a ser más grandes ya requieren. Si vemos ahí, siempre hay, inclusive los mariachis, hay alguien que ya está. No es un director de orquesta. Pero está ayudando, haciéndola pero es el director musical, o sea, ya lleva, indica el tiempo y les hace señas. Y nosotros, pues hacemos eso. Nada más que es un grupo más grande, de 80 a 100 personas. Y además hay una cosa acústica que tú acabas de decir, diste en el clavo. ¿Cuál es la dificultad acústica o sonora de la orquesta? Pues que hagan de cuenta, imagínense, parado donde está el director de orquesta, el último violín de aquel lado yo lo tengo a 8 metros y el último cello de allá está a otros 8 metros de mí, pero entre el último violín y el último cello hay 16 metros. Entonces claramente ellos no se escuchan. Claro, por supuesto, ¿no? Entonces, o la trompeta o el timbal está a 10 metros de profundidad. Entonces es un reto acústico, es casi de posición, geográfico. Entonces, ¿cuál es el trabajo del director? Pues decirle, como yo estoy en medio y los escucho a todos, porque justo donde está el director de orquesta es donde mejor se escucha la orquesta, pues yo hago un poquito como de ingeniero de sonido. Les digo, tú vas muy rápido, tú estás muy fuerte, ¿no? Porque él allá no se escucha fuerte, pero yo aquí sí lo escucho fuerte. Le digo, bájale. Entonces ecualiza uno el sonido, equilibra la velocidad. Entonces, digamos, decía un maestro, es que el director de orquesta no solo dirige el tráfico. Es que imagínense como si estuviéramos en un gran cruce, si no hacemos nada, ocurre un choque. Claro. Entonces, de alguna manera, el director es un coordinador del tráfico musical, vamos a decir así. Es un igualador del tiempo, de la velocidad de la música, del carácter de la música, de los matices de la pieza. De los matices. ¿Yo qué hago con mi mano derecha con la batuta? Marco el tiempo, normalmente, ¿no? ¿Qué son importantes? Empezar juntos. Los cambios son muy importantes, como tú, ¿no? Cuando tú haces un cambio de tempo, haces un cambio en un popurrí, tiene que estar clarísimo. Por supuesto. Porque si no, la gente se equivoca. O se va para otro lado. O no entendí que era el cambio. Entonces es lo mismo con las manos. La mano izquierda sirve para atenuar también o para enfatizar una información. Ahora la gente dice cada movimiento significa algo. Bueno, pues la técnica de dirección, digamos, ¿cómo podríamos decir? ¿Las ejerces? ¿Las llevas a cabo? Las señales que uno da a la orquesta son muy sencillas en realidad. Okay. Y lo demás es expresión corporal. ¿Te refieres a algo parecido al lenguaje de señas? Me refiero a lo que estás tú queriendo decir. Okay. Sí, o sea, todo el mundo sabe cómo inicia la orquesta.
cuando paro los cambios. O sea, eso es muy sencillo, pues. Ok. Son cosas que en el conservatorio se aprenden en un día. Lo difícil no es eso, lo difícil es lo que voy a decir ahora. Entonces, en un plano simple, uno es un coordinador, ¿no? Ahora, el otro día veía un video y ¿cuál es la diferencia de una máquina con porque tú dices, pues hay una batería programada, ¿no? Claro. Hay ahora los robots, no sé si lo han visto, el de Sí. Yamaha, no sé qué, dirigen la orquesta y lo hacen con más precisión que nosotros. Ahora, Ok. eso no es el arte, eso no es ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los grandes directores de orquesta? ¿Cuáles son los grandes músicos? ¿Cuáles son los grandes bateristas? Desde mi punto de vista, los que aportan algo. O sea que después de este aspecto físico, acústico, técnico de coordinación, en lo que, bueno, ya estamos tocando juntos. Hay orquestas o grupos que tocan muy parejos y que no transmiten absolutamente nada. Que dices, güey, wow, son buenísimos, pero a mí no me transmite nada. Viene el otro aspecto que es el más importante, que es el artístico. O sea, un director de orquesta es un artista que inspira, que tiene una idea muy particular sobre la música. Interpretas, tú llevas a que 80, 90, 100. Así es. Interpreten una pieza y la llevas por donde tú decides. Exactamente. O sea, uno lo más importante que tenemos es nuestro criterio, nuestro punto de vista. Porque el la quinta de Beethoven, hay por ahí un video en YouTube también muy interesante. Todas las diferentes entradas de los grandes directores, todas son diferentes. Es el mismo pero cambia el carácter, cambia la fuerza, cambia la velocidad. Entonces, ahí radica la verdadera importancia del director de orquesta, que es un inspirador, es un líder, debe serlo, es un líder musical que no tiene que yo creo que cualquier gran idea en cualquier ámbito humano no puede ser impuesta. Uno tiene que convencer. Demostrar por qué. Demostrar, convencer y tiene que tenerse lógica. En el sentido musical, pues uno cuando hace cosas muy raras, como que los músicos dicen que son también muy capaces y tienen mucho años en la música, son artistas, dicen, no, esto no está bien. O te lo puedes... ¿A dónde quiere ir, no? Sí, ¿Por qué está proponiendo algo así? O alguien te puede decir, oye, es que lo que estás haciendo no se siente natural. No funciona, porque... Pero bueno, y por otro lado, la personalidad, el magnetismo y la cuestión espiritual también, y del alma, la metafísica. La metafísica. La dirección de orquesta es una profesión absolutamente increíble, porque es la prueba de que la comunicación entre los humanos no necesita de palabras. A veces una mirada, a veces ni siquiera es algo increíble que no se puede... para mí los grandes directores de orquesta son esos, no son los más técnicos o los que se ven más padre en la foto, son aquellos que son capaces con su carisma, con su personalidad, con su instinto musical, de arrastrar a la orquesta, de convencerla de hacer algo sin tener que explicarle, sin tener que obligarla, porque eso no existe. Claro. Y además pasa algo muy curioso, amigas y amigos, porque la orquesta se vuelve un espejo con el público. Entonces, como el grupo, si el grupo está prendido, si la orquesta está prendida o está inspirada, ese halo que se genera con la música, sí, que se le transmite al público y el público se lo da, te lo devuelve y tú se lo das y entonces tú vas llevando al público, porque al final tú estás impregnando el ambiente de música. Así es. La gente lo percibe y entonces te empieza a dar y entonces estás llevando todo. Estás en el punto neurálgico entre el público y dándole espalda. Y dándole, por supuesto. Y a veces si volteas, es algo, de las cosas que tú tienes, tú volteas y interactúas con el público. Eso también es muy de agradecer. Sí, porque también depende del contexto, ¿no? Por supuesto. Pero, claro, pero también es importante eso, ¿no? Que la gente se sienta tomada en cuenta, que no pero hablabas de esa energía, te interrumpí, estabas hablando de esa energía. Pero es eso, o sea, eso es para mí el verdadero, la verdadera capacidad o importancia
de los directores y las directores de orquesta, porque por cierto hay que decir, ahora hay grandes directores de orquesta, hay en el mundo, en México cada vez más, y en el mundo una cantidad de directores de orquesta, una capacidad y un talento increíbles, entonces no son como bateristas igual, o sea, claro, por supuesto. No son profesiones meramente dictadas por el género, por supuesto, sino porque el liderazgo no es una cuestión de género, el instinto musical no es una cuestión de género, ni el talento, ni la preparación, ni el carácter, ni la personalidad, ni el artista, ni exactamente. Entonces esta es para mí la cuestión más importante del director. En una última instancia, en un nivel más alto, es un artista. Es un artista que además es un músico que no toca un instrumento como todos los demás. Claro, tiene la batuta, pero la batuta no produce sonido. Decía un director de orquesta, agarraba una batuta y decía, mira, ¿oyes cómo suena? No, porque no producimos sonido. Y esa es la magia. Esa es la magia. Claro, hay ensayos, y en los ensayos uno transmite sus ideas, sus deseos musicales, pero luego también está esta cuestión que tiene la música, que tiene el arte, lo tiene el teatro, lo tiene la danza, lo tiene la música, que ustedes, así como ustedes pueden tocar el mismo concierto de hoy con los mismos intérpretes el día de mañana, va a ser un concierto completamente distinto, ¿no? Porque la sala, simplemente la hora, el día a la que ocurre el concierto, si me levanté con el pie izquierdo o derecho, el público, si es un público más frío, es un público más o más espiritual o más extrovertido, si el lugar, la acústica, si hizo calor, si llovió, si no llovió, si estamos cansados del viaje o no, todo eso influye. Pero esa es lo verdaderamente impresionante de la música. Nunca hay un concierto igual al otro, nunca, aunque seamos los mismos, exactamente los mismos. Entonces eso es lo que valoramos. Yo estoy seguro que tú también, pero nosotros somos defensores absolutos de la música en vivo. Uh-huh. Nosotros siempre invitamos a la gente a que no pierda la experiencia de la música en vivo, porque vivimos rodeados del teléfono, de la música. Entonces, vivimos con música, nos levantamos con música, nos dormimos con música, trabajamos con música, nos bañamos con música. Pero, y aunque la tecnología nos ha dado esta cercanía que nunca en la historia habíamos tenido, y nos permite disfrutar la música que nos gusta, ni aún con la mayor definición, o ¿cómo se le podría decir? Técnica tecnológica, fidelidad, eso puede compararse en nada a, por ejemplo, verte tocar en vivo o en una orquesta. Entonces, nosotros los músicos somos defensores de la música en vivo, porque inclusive si nosotros hacemos una cosa padre en el estudio, al momento de hacerla en concierto es completamente única e irrepetible, ¿no? Justo te iba a preguntar eso, pero mira, vamos a regresar con esta pregunta que es de esto que estás tú tocando. ¿Cómo viviste por primera vez el recibir el golpe? Porque es una onda sonora, no es nada más que lo escuches, sino tienes una orquesta que toca ¡fum! Y se siente el golpazo. Sí. Eso marca a muchas personas. Claro. Déjame, vamos a tomar un pequeño corte y regresamos con todos ustedes, porque tenemos todavía más cosas que platicar con el maestro Rodrigo. Volvemos, están en Personalidades. Yo soy Cristian Ortega, ya me conoce, volvemos. Amigos, ya estamos de vuelta en Personalidades. En esta ocasión tenemos la presencia del maestro Rodrigo Macías, director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Maestro, estábamos precisamente platicando sobre eso de la música en vivo. Ajá. ¿Cómo fue que tú viviste eso por primera vez, maestro? ¿A qué edad fue más o menos que tú sentiste ese golpe de la música enfrente de una orquesta o con los coros? Porque es algo que tú mencionabas mucho. ¿Cómo la voz te llamó mucho la atención y cómo es que defiendes tanto la ópera en este caso? Fíjate que yo tuve una experiencia que recuerdo justo de la Orquesta Sinfónica del Estado de México tocando en la Catedral de Texcoco. ¡Úpale! Yo creo que hace más de 30 años. Y la acústica. Con Batis dirigiendo, sí. Y yo estaba ahí en la catedral y me impresionó. Esta orquesta tiene un sonido, diríamos, de mucho punch, tiene un sonido potente, tiene un sonido impresionante, y desde siempre me
me marcó, fíjate, jamás en la vida me imaginé yo que fuera a dirigirlos, nunca jamás. Entonces la música en vivo nos da esta capacidad, ¿no? Nos da esta experiencia. Nosotros decimos siempre que es una cuestión física y emocional y espiritual. Ir a un concierto es física porque se te enchina la piel, tu corazón late a otra velocidad, la gente se conmueve, llora. Es física. Es emocional porque tus sentimientos se ven involucrados, ¿no? La música tiene la fuerza, la capacidad de llevarnos en una montaña rusa de sentimientos. Sentimientos y emociones, claro. Sí, sin necesidad de palabras, ¿no? Nos puede hacer sentir cosas que no sabíamos. Una de las cosas más bonitas que me han dicho, y me lo dijeron justo en un municipio aquí en el Estado de México, no fue en el Palacio de Bellas Artes, no fue en un municipio rural, y una señora me dijo, ¿sabe qué? No sabía que podía sentir esto. No sabía que yo podía sentir esto. Y esto es lo hermoso de la música, o sea, que nos hace darnos cuenta de cosas que no sabíamos que podíamos sentir o experimentar, ¿no? Y también espiritual porque la música no solo es entretenimiento, la música va más allá del entretenimiento, ¿no? Hay música que sí es solo entretenimiento, pero la música... Las diferentes aplicaciones de la música. Sí. Aplicaciones, por ejemplo, vas a hacer el quehacer, pues utiliza cierta música. Vas a ir al antro, utiliza cierta música y a cierto volumen, porque al final hasta el volumen se convierte en un factor de el qué estoy haciendo, para qué la quiero, cómo la utilizo, en dónde la voy a insertar en parte de mi vida, porque esa perillita, aunque parezca curiosa, pero tiene mucho que ver con las aplicaciones. Entonces tú estás tocando ese tema de... Sí, con las aplicaciones y también con el tipo de música, porque yo soy de las personas que cree, lo digo con mucho respeto, que hay dos tipos de música, la buena y la mala. No importa si es clásica, no importa si es mariachi, no importa si es balada, no importa si es rock, no importa si es jazz. Hay música buena y hay música chafa, en todos los ámbitos. Entonces... ¿qué sería música buena y qué sería música chafa? La música buena para mí tiene dos aspectos. El más importante es que es trascendente. Es una música que supera el paso del tiempo. Y no puedo hablarte de la quinta de Beethoven, pero también puedo hablarte de Amor Eterno, por ejemplo. Por supuesto. O de Somos Novios. Claro. De canciones que son... uno no puede escuchar Amor Eterno y estar... O sea, te transporta, ¿no? No sé. Entonces tiene que ver con la trascendencia de la música, con el contenido de la música, con la profundidad de la música, de la letra. Y hay música que es más utilitaria, que es más... A veces nada más es un beat, o un ritmo, ¿no? Diríamos a veces música de elevador o de spa, ¿no? Okay. Que son como arpegios o que es una cosa bonita de escuchar, que son ambientes. Sin llegar a nada, solamente está. Sí. O sea, entonces es un ambiente. A veces yo sí he sido crítico de eso. Bueno, a ver, para todo sale el sol y para todo hay un momento. Pero no la juzguemos como si me preguntas si esa música es importante en mi vida. Ni me acuerdo. ¿Cuál es la música que me gusta? La que me hace sentir bien, la que tiene un grado también de chura. Complejidad. Sí, a veces es sencilla, pero hecha con mucha calidad. Okay. Es la calidad, ¿no? A veces que tú ves un saco, pues, oye, pues este es un saco tradicional, clásico, pero está muy bien hecho, ¿no? Oye, o otro que dices, oye, me lo puse una vez y ya. Así la música envejece también, ¿no? Hay canciones de las que no nos acordamos y hay grandes canciones que tienen 50, 70, algunas canciones de los Beatles van a cumplir 70 años. Ya casi. Van a cumplir 70 años, que es casi, imagínate. O sea, y siguen sonando todavía. Y siguen como si fuera... Tal vez novedoso, ¿no? Pero sí propositivo, porque, por ejemplo, quienes van
descubriendo por primera vez eso que sonaba en los 60s y 70s, se sorprenden porque dicen, es que suena actual, suena en la grabación vieja, pero suena actual. Entonces, o hay melodías inmortales. Yesterday. ¿Quién puede decir que es una... o a quién le aburre Yesterday? Claro. Bueno, es que ya... ¿no? Entonces, para mí esa es la gran música también. Y ya hablando de los grupos, pues hay grupos de una calidad fantástica, ¿no? Y hablo de mariachi, y hablo de rock. Yo me acuerdo haber ido a un grupo, a un concierto hace 30 años de Megadeth. Ok. En el Palacio. En el Palacio. Nunca había escuchado una banda sonar así en vivo. Es que es absolutamente potente. Increíble. Y yo no era un gran fanático del heavy. Claro. Pero el nivel en el que hacían su trabajo, sus rolas, era absolutamente increíble. Metallica me gusta muchísimo también. De eso hablo. O he visto sonar mariachis que dices, manches, o sea. Wow. Igual pasa con las orquestas sinfónicas. Igual pasa con los grupos de salsa. O igual pasa, por ejemplo, no te lo dije, pero yo fui un gran fan toda mi adolescencia de Frank Zappa. Okay. Uno de los que me inspiró muchísimo a irme más hacia lo clásico. Te abrió la puerta a entender la música de otra forma. Que ellos la explicaban, lo mostraban de otra forma. Exactamente, contemporánea. Bueno, hay que ver los videos y escuchar los discos. Cómo sonaba esa banda. O sea, es que es increíble. No encuentra uno fácilmente una banda de cualquier época que suene como... Era una orquesta de virtuosos. Claro. Eran estrellas todos. Estaba Nicola Yuta. Nada más. Estaba Adrián Beleu. O sea, todos eran solistas. Todos tenían sus proyectos aparte, o los tuvieron después de estar con él. Y todos fueron exitosos. Entonces, claro, eso ya como músico ya uno va teniendo. Pero digamos, en sentido general, la gran música para mí es la que trasciende. La que trasciende por alguna situación, por la belleza de su música o de la letra o la calidad con la que fue. Ahorita que estás tocando el tema de la música que trasciende, tú has abierto y ha habido un notable cambio desde que ingresaste tú a dirigir la Orquesta Sinfónica del Estado de México a la gran dirección que durante muchos años llevó a cabo el maestro Enrique Batis. Porque tú abriste el panorama a que la gente se acerque a la orquesta, a la música de orquesta por medio de programas populares. En este caso, la música de películas de cine, música de series, música de videojuegos. Jazz sinfónico hicimos también. Y, fíjate, jazz con el maestro Manzanero hicimos conciertos. Eso... rock, Beatles, Queen, Elvis sinfónicos. Y apenas vas a hacer con Caifanes esta semana, sí. Tocas piezas emblemáticas que han quedado para la historia, pero que no necesariamente tienen que ver directamente con la música clásica, y lo aterrizas con la sinfónica y lo aterrizas ahí, y eso le genera un montón de apertura. ¿Cómo has visto al público que se acerque ahora cada vez más a la orquesta? Mira, son dos cosas. Yo creo que en mi caso personal no es una cuestión impuesta, ¿no? Yo tengo colegas y los respeto que dicen, no, sabes que yo nunca le voy a entrar a eso. Claro. Está bien. Creo que se cierran a un gran público porque hoy más que nunca las orquestas tienen que buscar un público mayor, diversificado, y efectivamente hacer estos conciertos pues son una buena apuesta porque tú estás invitando a un público que habitualmente no va a la Sala Villanueva, por ejemplo, en nuestro caso, la estás invitando a un proyecto completamente distinto. En mi caso, es una cosa natural, porque yo siempre crecí, ahora que he estado en las canciones de Caifanes y me acordaba yo de cuando estaba chavo, o sea, sí, claro. Y entonces es una música con la que yo crecí, con la que me marcó. No es un trabajo. Para mí no es al contrario. No es sacar una chamba, ¿no? No es sacar la chamba y bueno, vamos a... No. Ajá. Y yo creo que eso se transmite. Ahora, ¿cuál es el resultado con el público? Pues fantástico. Cuando hicimos música de películas para todas las edades, la gente lloraba, ¿no? Cuando hicimos un concierto de música de juegos de video, nunca en mi vida... Mira, yo me gusta la música de algunos juegos de video. Nunca fui gamer. Claro. No tienes idea de la sorpresa. Jamás me imaginé
que iban a los gamers fueran estos fans tan Simplemente en internet son una de las industrias más importantes que hay. No. Llegaron las legiones completas de los juegos de video. Absolutamente impresionante. ¿Cuál es la ganancia para un público que no está acostumbrado a venir a la orquesta sinfónica? Yo ya no hablo de música clásica, yo ya digo música sinfónica, ¿no? La música, por ejemplo, gamers. Hicimos ven las canciones o las piezas que ellos aman en un contexto en el que nunca se habían imaginado. Hicimos Halo, por ejemplo, con coro, con orquesta. O sea, la gente no lo podía creer, porque mucha de esa música, aunque es muy buena música, es programada. Entonces, ahora ya no, ponle que no, pero mucho de los 80s, los 90s todavía era programada. Y la gente cuando y además poníamos en las pantallas, o no se imagina, la gente no podía creer. Aparte son música que viene de 8 bits, o sea, ni siquiera es un sonido. Sí, aunque la música definido. Es muy buena en algunos casos. Claro, por supuesto. Y mencionabas tú, por eso entramos al tema. La música de Pac-Man, claro. La música de Mario Bros. De Bros. Es una música excelente. Emblemática ya, sí, es legendaria. Legendaria, y que uno pasan las décadas y tienes la melodía aquí, ¿no? Entonces hicimos, por ejemplo, de los últimos, yo creo que el último show sinfónico con el maestro Armando Manzanero fue con nosotros. Okay. Entonces, estos conciertos además, por ejemplo, son todos fuera de la sala, son todos conciertos masivos. Hemos estado aquí en Quimera, en Metepec, hemos estado en el Teatro Morelos, hemos estado en el Teatro Morelos, hemos ido al CCM Texcoco, vamos a estar en la Meca Meca también, hemos estado en lugares muy grandes, porque tienen otro objetivo, otra naturaleza estos conciertos. Entonces, ¿cuál es la ganancia? Que la gente viene atraída por su grupo favorito, por su tema favorito, pero se va conociendo una orquesta sinfónica, la mejor de México. Y dice, nunca me imaginé que la música de juegos de video o jazz o Beatles pudiera sonar así. O Queen. O Elvis pudiera sonar así, ¿no? Hicimos también 2 sinfónicos, ya eran famosas, pero no tanto. Por ejemplo, hicimos hace como en el 21 hicimos un sinfónico con Silvana Estrada, una cantante talentosísima, ahora muy, muy famosa, y también con Natalia Lafourcade hace 11 años, 2014. Con Los Ángeles Azules, más o menos por el 17, 16. Sí, no aquí, yo tuve la oportunidad de hacerlo, también con el Tri hice conciertos en otras partes de México, pero definitivamente estos conciertos en el Estado de México nos han acercado a más gente, definitivamente, de otras generaciones, de otros ambientes, y han comprendido y han conocido, y además mucha gente que fue a esos conciertos después regresó a la temporada, ¿no? Dijo, oye, me encantó la orquesta y quiero escucharla más, ¿no? Entonces es un gana-gana, yo creo que es una cosa, y además música que todos amamos, ¿no? Y además música hecha con la mayor calidad, eso sí, con la excelencia musical, porque los grupos que vienen, los cantantes que vienen son de la mayor calidad, ¿no? Entonces eso yo creo que es muy importante para el público. Ofrecemos algo, pero de la mayor calidad. Ojalá hagamos un salsa sinfónico alguna vez. Podemos hacer. Hicimos con la Santanera también conciertos. La Sonora Santanera. Muy, muy, muy bella música, ¿no? Perfecto. Pues maestro, eso le ha dado mucha apertura y se agradece mucho que lo lleves a cabo, que decidas, porque así como bien mencionas, tú propones. Sí. Y la Secretaría en dado caso, como depende de la Orquesta Sinfónica del Estado de México depende de la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México. Turismo, sí. Perdón. Y entonces ellos se ponen de acuerdo, entonces pueden llevar hasta todos ustedes este tipo de programas que pueden ser. Sí, porque fíjate, no es una cosa mía. O sea, es una cuestión de gobierno, es una política de gobierno. La gobernadora nos ha dicho, la secretaria nos ha dicho, hay que llevar a la orquesta a la mayor cantidad de lugares posibles en el estado. Hay que diversificar lo más posible la oferta musical, ¿no? Entonces justo este abanico lo hemos... Es el trabajo en equipo, maestro, porque existe la prestancia, aparte existe el proyecto y existe la posibilidad, ¿no? Porque cuando se cierran esas cosas, pues el público
no tiene acceso. Sí, o no le interesa, se desconecta. Y anda en otras cosas. Y dice, pues qué bueno que haya una orquesta, qué bueno que hay, pero pues a mí no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Claro. Entonces, justamente, pues ahora hay esta idea muy clara que nosotros pues aplaudimos de la gobernadora, de la secretaria, de llevar y propuestas de alta calidad, ¿no? Entonces esto es lo que nos conecta y sobre todo con un público cada vez más joven, ¿no? Entonces pues son esfuerzos que además pues uno se disfruta mucho, ¿no? Más allá de todo, pues esta semana con Caifanes pues yo voy a estar bien feliz. No, pues el más feliz va a ser yo. Sí, bien feliz, ¿no? Los músicos también a veces me dicen, oye, ¿cómo reacciona la orquesta? A la orquesta le gusta mucho, ¿no? Resulta que pues sí, nos ponemos el flag y todo, pero somos fans de Juan Gabriel y somos fans de Michael Jackson. Justo íbamos a llegar a esa pregunta y creo antes de que sigas, maestro, vamos a tomar un pequeño corte porque queremos que nos expliques un poquito más respecto de eso que estás tocando el tema. Es interesantísimo porque uno creería que siendo director de una orquesta sinfónica pues nada más, ¿no? Ciertos gustos. Ya tocas el tema de lo del rock, pero vamos a ahondar un poquito más en el tema de los gustos musicales y las influencias. Amigos, están en Personalidades, están con el maestro Rodrigo. Volvemos en unos instantes. Él es el director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Están en el mejor lugar. Volvemos. Amigos, ya estamos de vuelta con todos ustedes. Gracias por quedarse con nosotros. No se olviden de escribirnos aquí en la caja de comentarios. No se olviden de compartir este video. Y no se olviden de reaccionar a este video porque hacemos que cada vez llegue a cada vez más personas y la comunidad va creciendo. Y entre más personas, más usuarios, más amigos tengamos aquí en la comunidad, pues más informados estamos. Más aprendemos, más compartimos, somos más fuertes como comunidad. Maestro, platícanos. Rodrigo. Maestro Rodrigo, se me va ya la costumbre. La costumbre. Platícanos tus influencias. Nos platicabas sobre el rock y todo lo que tú hiciste, pero lo que te abrió otros. Mira, me considero un músico con múltiples influencias. Me gusta prácticamente todo. Y trato de estar escuchando siempre cosas, por un lado actuales y por otro lado de autores o de compositores o de grupos que no conozco también, ¿no? Por ejemplo, a veces digo, oye, no conozco tal disco de... Me gusta un artista, por decirte... Herbie Hancock, por decirte Mecano también. No conozco tal disco de Mecano, voy a escucharlo. Me falta ese. O por ejemplo Paul McCartney, ¿no? Me puse recientemente, porque conocemos los discos de los Beatles, pero no conocía algunas canciones, todos los discos de solista. Wings. Sí, ¿no? Wings. Y entonces, que dices, wow, es otra cosa. Y entonces me pongo como que lleno mis huequitos, ¿no? Y por otro lado, y también en la música clásica, ¿no? O sea, hay obras de Beethoven que no conozco porque todos tenemos laguna. Nadie conoce todo, ¿no? Nadie conoce todo, es imposible. Pero sí me considero un músico, me gusta mucho escuchar música. Hay otros músicos que no escuchan tanta música, ¿no? Dice por ahí Albert Einstein, decía que todos somos ignorantes, pero lo que pasa es que no todos ignoramos las mismas cosas. Exactamente. ¿No? Entonces sucede también en la música. Totalmente, porque además yo considero que estar escuchando música a mí me va moldeando el oído. Yo considero que el oído, y no, cuando digo el oído musical no me refiero a que uno pueda identificar un acorde o pueda identificar un instrumento que... El oído absoluto. No. Sí, claro. No, sino me refiero a un oído musical, que tiene que ver con las preferencias, con el gusto. Pero también me gusta, por ejemplo, ahora estoy escuchando mucho, me gusta mucho Catriel y Paco Amoroso. Gran lanzamiento de los últimos tiempos. Sí, que le encuentro mucho valor. Traen musical, mucha, ¿no? onda. Sí te voy a decir que yo normalmente voy más a la música y a veces me dicen mis esposa, pero ¿ya escuchaste la canción de lo que habla? Digo, no, la verdad no. Pero el acorde, no sé qué me encanta, ¿no? El solo. Entonces las letras también son importantes, pero trato... Y tengo gustos completamente disímbolos, ¿no? Me gustan cosas muy distintas. Entonces tengo de todo. A veces escucho Frank Zappa, a veces escucho los Bee Gees, a veces tengo nuestras tardes de José José, ABBA, ¿no? También. O de ABBA,
o de Juan Gabriel, o de Manzanero, o decimos, oye, ¿sabes qué? Vamos a escuchar música italiana, ¿no? Entonces escuchamos a los grandes artistas. Albano y Romina italiana. Power. Sí. Y cuando estaba yo en Italia me compraba mis discos de Gigi D'Alessio y la Laura Pausini y ¿cómo se llama? Y el otro, Eros Ramazzotti. O sea, yo creo que uno encuentra buenas cosas en todo. Y también escucho mis discos del Mariachi Vargas. Y también me encanta Willy Colón. Entonces trato y también escucho música moderna, más disonante. Me atrae. Fíjate que en ese sentido me siento privilegiado. Eso sí puedo decir que es un privilegio tener la capacidad de gustar de muchas cosas distintas, ¿no? Y luego eso, y ahora que estoy componiendo, porque sigo componiendo, pues justo. Pues es una licuadora ahí, ¿no? Mete uno todo. Y también cuando tú tocas lo que oyes, lo que escuchas, ¿no? O sea, lo que estás escuchando en ese momento, pero no sé si me explico, tocas lo que te gusta. Es que el bagaje es mayor cuando tienes una apertura a los géneros. Porque la música es música y no necesariamente tienes que... Como el rockero que era muy dogmático, muy... el rockero recalcitrante en algún momento se ha vuelto hasta discriminatorio y dice, no, tú no eres rockero, entonces tú ya no. Eso sucedía. Los músicos, que en este caso como tú, tienen esa apertura, tienen más herramientas. Tú que eres director, no, hombre. Y estoy en contra yo de las etiquetas. Estoy en contra yo de... es que es heavy metal, ¿no? Hombre, hay unas cosas fantásticas, ¿no? Una vez, yo no tenía Shazam, una vez me metí en una tienda y había una canción de heavy metal de un grupo que yo no conocía. Y me quedé traumado porque me encantó, me quedé ahí hasta que acabó la canción. Nadie me pudo decir quién era. Y a la fecha, no la he vuelto a escuchar. ¿En serio? Y no sé quién era. Cantaba un chico y una chica, un grupo, algo increíble. Entonces estoy en contra de las etiquetas, ¿no? Yo puedo escuchar una cosa o la otra. Y además hay otra cosa, todo se nutre. Todos los estilos se nutren y quien diga lo contrario, pues creo que no se ha dado cuenta. Me acuerdo que vi un video en Instagram justamente que estaba ¿cómo se llama? El de Happy. Pharrell Williams. Pharrell Williams estaba entrevistando a Dave Grohl, el baterista. Dave Grohl. Sí, de Nirvana. De Nirvana. ¿Viste ese video? Cuando le dices, oye, ¿y de dónde? Trato. Y dice, no, es que lo saqué del grupo Dance, ¿no? De música disco. Música disco. Y que dijo, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué tiene que...? No, y que dice que invitó a una carne asada a este cuate. Al baterista que lo creo. Y le dijo, oye, yo te admiro mucho tu trabajo y te debo mucho. Le digo, sí, lo sé. O sea, uno y el subconsciente y el instinto toma cosas, porque esas a lo mejor hasta un cierto punto son conscientes, pero uno las procesa, porque todo lo que entra nosotros lo procesamos y lo acomodamos de otra manera. Entonces, eso que tú tocas, tiene que ver con lo que uno come, ¿no? Con lo que lo dijiste hace rato cuando estábamos hablando de Italia. Lo que uno transpira, el aire, lo que uno huele, lo que uno lo saca en la música. Entonces, por eso, en mi caso es una cuestión de gusto. No es que yo diga, voy a escuchar todos los tipos de música. No, me nace. Hay días que me levanto cantando Juan Gabriel, y otros que se me quedó la canción de Catriel y Paco, y otros que estoy pensando solo en Wagner, porque hicimos la sexta de Mahler y no se te sale de la cabeza, ¿no? Eso sí te lo puedo decir, nunca se me sale la música de la cabeza, ¿no? Siempre está ahí el disco sonando con algo. Y yo creo que muchas personas, fíjate, no solamente los que son músicos. Los músicos, ajá, exactamente. Sí, que forma parte de nuestra vida también ya muy intrínsecamente en nuestra mente y vamos poniéndole sin querer soundtracks aparte de nuestra vida, ¿no? Entonces vamos... Y luego aparte que existe con la tecnología de los audífonos que viene desde hace mucho tiempo, pero hoy en día como ya es mucho más sencillo no traer un cable y te los pones, entonces ya traes un montón de... Y ya los géneros, las listas de Spotify ya traen de todos los géneros como bien lo manifiestan, ¿no? Y de repente traes una del Recodo y luego traes una de Paco Catriel. Sí. Mexicanísimo.
y mucho poder que tiene la banda. Cómo Sí, suena, cómo truena, increíble. cómo retumba, es como... Increíble. Y son músicos fantásticos, con un ritmo espectacular. Ya quisiéramos nosotros tener ese ritmo, ¿no? Estos contratiempos. Y es música que tiene muchas cosas de valía, ¿no? Muchas cosas de valía. Y hay cosas que me gustan también de los corridos tumbados. Musicalmente, pienso que hay cosas muy interesantes, ¿no? Líricamente es una cosa bien distinta, musicalmente, ¿no? Sí, que suena muy bien, pero por ejemplo, Eslabón Armado me gusta mucho. Por ejemplo, hay un chico ahí, Danny Lux se llama, Okay. que son como más pochillos, más desde el sur de Estados Unidos, pero muy talentosos, ¿no? Y que no tienen sus letras no tienen que ver, son más bien románticas. La cumbia me gusta también, me gusta. ¿Quién no va a una fiesta y no se echa una cumbia, maestro? Sí, no, y a veces la escucho porque me gusta la melodía, o porque, entonces yo creo que tengo esa situación y estoy siempre, también a mi esposa le gusta mucho la música, entonces pues estamos, y a veces descubriendo, ¿no? Oye, queremos descubrir otras, a veces Spotify te ayuda porque te pone artistas que... Similares a tus gustos, ¿no? Según el algoritmo dice que puede ser. Y a veces uno descubre cosas que nos gustan, ¿no? Y a veces en Instagram también he descubierto grupos, son como más de nicho, más que no son tan masivos, pero que hacen música muy buena, fantástica. Estás tocando el tema de la tecnología, maestro, inteligencia artificial. Bueno, el problema de la inteligencia artificial en el aspecto artístico y musical, pues es que carece de emoción. Porque no todo son matemáticas y no todo son posibilidades. Pues sí, los acordes, la armonía, la capacidad, o sea, las diferentes posibilidades de la combinación de acordes y eso, pues pueden ser numéricas, vamos a decirlo así, ¿no? En otros aspectos de la vida humana yo creo que la inteligencia artificial es muy útil. Digamos, también en el musical podría decir que puede llegar a ser útil hasta un cierto punto. A mí me parece que no debe sustituir en nada la creación artística. Si estamos hablando de música, queremos crear algo de valía, que tenga un contenido, pues puede ser una herramienta en algún momento. Tú dices, bueno, es que requiero una progresión armónica o algo que no lo encuentro. A lo mejor la inteligencia artificial puede ayudarte hasta un cierto punto, pero después tú decides. Y entonces canciones terminadas o que tienen que ver, bueno, en realidad yo creo que ni siquiera, ¿no? Estos artistas ahora, ni estoy tan enterado, pero sé que hay ahora, como en Spotify y en otras plataformas, artistas generados por inteligencia artificial. Yo ni siquiera creo, al final las canciones pasan por un oído humano que dice esto sí, esto no. Entonces, pero digamos, lo que yo diría es que carecen de emoción. Pues es como una pintura. O sea, a lo mejor un plotter te puede hacer una pintura mejor que una foto. Por supuesto, con óleo. Detallísimo, precioso. Sí. Claro. O algo abstracto, pero eso no tiene que ver con la emoción, con la humana, ¿no? La emoción humana es única y irrepetible, y ni siquiera una máquina creada por el hombre, al menos hasta el momento, puede, desde mi punto de vista, repetirlo, porque además la inteligencia artificial no tiene ese factor, ¿no? Que no es técnico, que no es medible. Es de esencia. Es de esencia, exactamente lo que acabas de decir. Esa es la palabra, es de esencia, y eso pues, es imposible. Entonces esa es la diferencia. A lo mejor una música para un punto de vista utilitario, que quieres que un beat suene 26 horas seguidas sin interrupción, con variantes, sí, claro. Porque es para el supermercado. Y mira que en el supermercado he escuchado buenas canciones. Sí. O no te vas a las plazas comerciales, no sé si te ha pasado, ya pones el Shazam porque te vas a encontrar con que entras a comprarte una chamarra, un saco, algo, y encuentras buenas canciones. A mí me ha pasado muy seguido. Llevo el Shazam y pum. Sí, y de ahí hago mis playlists porque... Sí, yo digo, oye, esto que... Entonces, pues bueno, estamos todavía como en lo que vamos a ver hacia dónde va esto también, ¿no? Pero yo no creo
que deba sustituirse. El que es músico, ¿no? El que es músico toca sus escalas. Es que ahora todo lo programamos en el estudio, pero uno ve las grabaciones de las canciones de los 80s. Estaba escuchando el otro día a Michael Jackson, que me encanta. Thriller, ¿no? Para mí, uno de los discos más grandes de toda la historia. Y ahí las canciones, todo lo que escuchas ahí, los músicos o los solos, que dices, oye, esto no era programado, o sea, el nivel de músico, ¿no? Entonces eso yo pienso que no debe perderse, ¿no? Como las orquestas. Las orquestas deben conservar no se trata de ser virtuoso por ser virtuoso, ¿no? Pero esta capacidad de hacer las cosas en vivo, si no todo acaba ya programado y, bueno, respetable. No es yo amo a los músicos y la música en vivo, ¿no? Nosotros somos músicos y veía un show de Prince. Me encanta también. Okay. Justo del 2004. Fíjate, en el 2004 él estaba diciendo, este es un show de verdaderos músicos con verdadera música, en vivo. Y unos metales y el tecladista y el batería el mismo, o sea... Y son cosas que existen, por supuesto. Bruno Mars me gusta mucho. Bruno Mars. Lo he visto en vivo y es una banda de morirse también. Y aparte baila y toca y canta show. Sí. Y el bajista es increíble, el baterista es increíble, el tecladista increíble, los metales son increíbles. Dices, wow, y se mueven todo, impresionante. Sí. Pero no son la mayoría, ¿no? No son la mayoría. Esta esencia de las bandas, de tocar, de ponerse a ensayar, pues cada vez es más escaso, ¿no? Y también en otros tipos de música, pues menos elaborados, ya, y no que yo ame lo repito, a mí me gustan muchas cosas simples, pero con sentido musical, a veces ya es. Antes los músicos teníamos que practicar nuestro instrumento. No se trata de pasar por un conservatorio, no estoy hablando de eso. Se trata de que tienes que estudiar tu instrumento muchas horas al día, claro, durante mucho tiempo. Eso te hace músico, ¿no? E informarte, escuchar. Pero ahora cada vez más siento que hay menos necesidad de nada, porque pones un beat, y eso, pues digo, hay gente muy talentosa que hace eso, pero no tiene la experiencia práctica. Por ejemplo, pasa también en la música clásica. Muchos compositores jóvenes y compositoras jóvenes, muy talentosos, pero que ya no tienen la experiencia práctica de la música. Ya no tocan un instrumento. Solo para programar, ¿no? Sí, solo para programar. Entonces digo, oye, pues está muy padre tu MIDI, pero en la realidad no se puede. Y la idea es buenísima, no tiene nada que ver que no tiene tal, no. Entonces yo creo que los músicos no debemos permitirnos perder nunca la parte práctica de la música. ¿Sabes qué es? El contacto con el sonido real. Cuando uno toca el piano, cuando uno toca la batería, toca el bajo, afinas tu instrumento, esta sensación siempre del sonido real, tocas el cello, yo escucho a la orquesta, no debe perderse. Esta sensación con el sonido real, ¿no? De producir el sonido mecánico a través de un proceso mecánico, porque es nuestra esencia como músicos, creo. La tecnología hay que usarla lo más que se pueda. Sería un error no utilizarla, ¿no? Nos ahorra mucho tiempo, nos ahorra muchas horas. Hoy con una computadora se puede hacer lo que ni siquiera hace 20, hace 10 años se hacía con un... Eso es impresionante y sería una necedad no aprovecharlo. Pero que no interfiera en el proceso artístico o creativo de un artista. Eso es lo que pienso. No, perfecto, maestro. Pues bien, ya vieron qué es lo que sucede con la inteligencia artificial, la opinión del maestro Rodrigo. Pues ya casi nos vamos, maestro. Ajá. Bueno, Rodrigo. Sí, Rodrigo. Ya casi nos vamos. Lo único que vamos a solicitarte es que nos respondas 5 dardos pequeños. Claro, espero poder hacerlo. Son 5. Son 5 dardos en el que usted nos puedes, por favor, ayudar a responderlos lo más pronto que... Sí. Lo más rápido que salga, ¿no? A ver, dime tu canción favorita clásica. Uy, eso es muy difícil. Pero te diría la obertura de los maestros cantores de Nuremberg de Wagner. Ok, Wagner. Ok, tu canción popular favorita. Pues mira, es que depende, es por momentos, igual que lo de Wagner. Ahorita pues estoy escuchando mucho eso y luego va a ser otra, pero ahorita me gusta mucho En el After de Catriel y Paco. Ok, En el After. Buena. Sí, muy buena rola. 2 películas favoritas, Rodrigo. Blade Runner
Okay. E Interestelar. Me gusta mucho el futurismo, el espacio. Aparte Hans Zimmer en esa... Hans Zimmer. Atrás. En esa película en particular. Tremendo. Y todo lo que conlleva es que la trama y todo es lo que... Y todo lo científico que aterrizan ahí. Sí, es una gran película. A mí me gusta mucho. Y Blade Runner, justo Vangelis hizo su música. El Blade Runner, miren, a los más chavos, hay un Blade Runner 2049 que estaba en cartelera hace que 3-4 años. Sí, hace poquito. Pero hay un Blade Runner de 1982, el original, que por favor, véanlo. Creo que están en YouTube la película, es una película de culto. Es impresionante. Se sitúa en Los Ángeles de 2019, en el futurista 2019 de Los Ángeles. Es del 82 y es una ciudad increíble y las cosas que se lograron impresionantes. Con Harrison Ford, muy chavo. Joven todavía. Joven, sí. ¿Qué comida te gusta comer más, Rodrigo? Toda. Me encantan los tacos, me encanta el sushi también. Yo te diría eso, japonés, y la comida asiática me gusta mucho y la comida mexicana me encanta. Perfecto. ¿Con qué sueña Rodrigo Macías? Con ser buen músico. Cada día. Cada día, lo mejor que se pueda. Ok. Sí. Hay jóvenes que hoy te escuchan. Rodrigo, ¿qué les dirías tú a ellos? Que sean constantes, persistentes. Las cosas no se logran de un día a otro, de la noche a la mañana. Pasan muchos años, pero uno tiene que amar lo que hace. Si estás convencido que la música es tu camino, ve adelante, pero hazlo con la mayor seriedad posible, ¿no? No como hobby, no como de hoy sí, pero mañana no, y hoy no toqué, pero no. La música tiene que ser una cuestión. Mira, ahora mucha gente va al gimnasio, ¿no? Y veo que dicen, y no falte 7 claro. Y 3 horas, y hoy una lagartija más. Está muy bien, porque es una gran motivación. Bueno, lo mismo en la música, ¿no? Pero por muchos años, ¿no? Y lo que decíamos hace rato, la música no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. No basta tocar el instrumento, hay que conocer también qué queremos, cuál es el mercado al que queremos llegar, cómo lo vamos a lograr también, sentarse a pensar, ¿no? Si tengo mi grupo, si tengo mi orquesta, si soy compositor, si soy letrista o compositora. ¿A qué pensar? O sea, sí estudiar 8 horas lo que tenga, o componer 8 horas lo que tenga, pero dedicarse lleno, pero también tener una idea. Ahora es muy importante saber, ¿no? Que el mundo está muy diversificado. Y también esa es una ventaja porque hay público para todas las propuestas. Entonces, saber cómo hacer llegar nuestra propuesta al público que pueda escucharla, ¿no? Que puede resonar con nosotros. No pensar que somos raros o que estamos fuera de contexto. Si nos dicen que no podemos lograrlo, pues no hay que escuchar eso, ¿no? Uno tiene que estar seguro de lo que quiere y luchar por ello, ¿no? Especialmente en la música, y no agüitarse, no desesperarse, no perder la fe, ¿no? Porque las cosas en la vida cambian de un momento a otro, y entonces si tú haces tu trabajo, de pronto te puede llegar la fama, de pronto te puede llegar el éxito, pero que te encuentre ya formado, que te encuentre trabajando. Como dicen, la inspiración llega, pero te tiene que encontrar trabajando. Chambeando, ¿no? Si no, pues no. Chambear, estudiar, ser constante, ser tranquilo, ¿no? Ser humilde, aprender de los que son mejores de nosotros, de las y los que son mejores de nosotros, ser respetuosos con la gente, pero con los que llegaron antes de nosotros, a donde uno a veces llega y dice, es que nunca nadie había hecho esto. Todo se había hecho, y mejor de lo que lo estamos haciendo. Así que hay que tener mucho respeto y humildad por los artistas que estuvieron antes que nosotros. Claro, a veces uno tiene buenas ideas y uno puede decir, es que específicamente nunca se había mezclado esto, ¿no? A lo mejor decían el corrido tumbado o estos estilos que uno cree que aparentemente son nuevos. Bueno, a lo mejor en esta forma sí, pero en realidad viene de acá, viene de allá, y ya alguien lo había hecho, ¿no? Uh-huh. Pero no llegan sin trabajo, no llegan sin constancia, y pues ojalá cuenten con el apoyo de su familia, es muy importante eso. Y si lamentablemente no fuera así, hay que seguir adelante, hay que buscar su camino. Cada quien se hace su camino, se busca, y si no es en la ciudad en la que estamos, búsquense otra ciudad. Y si no es con la pareja con la que estamos, búsquense otra pareja. Y si no es el instrumento, hagan lo que tengan que hacer, que sea positivo, por supuesto, sin dañar a nadie,
para buscar su propia voz. Fíjate que no hablamos de eso, pero lo más importante es nuestra propia voz. Nosotros tenemos adentro una voz que te dice, esto es así, Cristian, no, está muy rápido, no está mal, pero también te dice, Cristian, no, no es por ahí, es por acá. Hay que escuchar esa voz. Nos podemos equivocar muchas veces, ¿eh? También es otra cosa importante. Es positivo el error. Sí. A veces se gana, a veces se pierde, pero nunca se aprende. Digo, a veces se gana, a veces se aprende, pero que se pierde. O sea, exactamente. Siempre hay que aprender a lidiar con el error, porque en la música te equivocaste, ya pasó, y la regaste, y no hay nada en la eternidad que pueda. No somos capaces todavía de regresar en el tiempo y corregir nuestros errores. Pero no importa, como dices tú, un error en la música no importa, lo que importa es... en la vida sí, te enseña y entonces avanza. Está como padre. Tienes razón, o sea, pero a veces yo me equivoco, todavía me pasa, ¿eh? Dirijo mal y me equivoco y pues no duermes, ¿no? ¿Cómo fui posible? ¿Cómo fui capaz, no? A veces uno se equivoca en las cosas más sencillas, porque en las cosas más difíciles estás súper atento y en las cosas fáciles te confías. Pero bueno, chicas y chicos, sigan adelante y también no solo a los jóvenes, nunca es tarde para la música. Si tienen 50 años, tienen 60 años, tienen 70 años, un minuto antes de morir es tiempo suficiente para intentar algo. Claro, ya lo que logremos pues dependerá de muchos factores, pero el placer de hacer la música o el placer de dedicarnos a algo que nos gusta pues no tiene precio. Qué bonita reflexión, qué gran mensaje para todos ustedes, amigos. En este caso, dicha por Rodrigo Macías, el director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, encargado precisamente de llevar hasta todos ustedes la música clásica, pero también este buen mensaje para que ustedes lo puedan tomar, tómenlo y háganlo suyo. Al final, como ustedes lo saben, la música no... Las personas no tocan la música toca a las personas y por ende también a las comunidades y entonces las transforma. La música es un gran vehículo para modificar positivamente. Totalmente, es un vehículo tremendo de transformación social, positivo. Sí. Pues ahí está, queridos amigos. Maestro, muchas gracias. Un saludo a ti, a todo. Gracias por este tiempo. Ojalá que la entrevista, la charla sea de algún interés y vas a ver que sí. Gracias a ti por tu invitación, me da mucho gusto maestro, volver a verte. Es un verdadero igualmente. Muchas gracias. Encontrarnos de nuevo. Al final vamos avanzando por diferentes vías, pero nos vamos encontrando. Nos vamos encontrando en puntos sucesivos, ¿no? Sí, maestro. Pero te deseo mucho éxito y te felicito por lo que has estado haciendo. Muchas gracias, maestro. El trabajo de divulgación que haces y pues que te vaya muy bien. Somos fans, yo soy fan de tu trabajo. Muchas gracias. Ahí vemos los videos que subes y nos gusta el trabajo también. Muchas gracias, maestro. Pues bien, pues les agradezco mucho, queridos amigos, a todos ustedes. Cuídense mucho, personalidades. Yo soy Cristian Ortega, ya lo sabe, ya me conoce. Comparta, reaccione y también forme parte de la comunidad. Cada vez vamos siendo más y si comparten, pues cada vez vamos a ser muchos más. Nos vemos hasta la próxima.